En esta presentación vamos a continuar con la secuencia que hemos empezado sobre el Estado y el poder constituyente. Para esta presentación nos toca revisar el tercero de los temas, la genealogía del poder constituyente. ¿Qué quiere decir este tema, la genealogía del poder constituyente? A lo que nos referimos con este tema es fundamentalmente al linaje. ¿Cuáles son las líneas a partir de las cuales se genera, se crea la lógica, el concepto de poder constituyente? ¿Por dónde nace el concepto de poder constituyente? Lo central es que nos encontramos ante un tipo de Estado diferente al que existió en el medioevo. Este Estado moderno aparece a partir del protagonismo de un nuevo sujeto que aparece en la historia. Este sujeto estuvo oculto, estuvo invisibilizado durante los siglos hasta que recién en el siglo XVIII se constituye como un protagonista. El sujeto es el pueblo. Antes el pueblo no era un sujeto de la escena política a nivel general. Aparece el pueblo y con su presencia se generan una serie de mecanismos para permitir que se asuma que es el titular del poder y que nadie se lo puede arrebatar. El soberano es el pueblo. Antes teníamos conceptos diferentes al del pueblo, como la soberanía a través del derecho divino que le correspondía al monarca. En la última fase del medioevo y comienzos de la Edad Moderna, durante el Renacimiento, el poder político estaba en manos del monarca y este detentaba el poder con criterio absoluto, por eso se llamaba el absolutismo monárquico. Frente a ese predominio, el pueblo se levanta contra esa invisibilización y exige que se tome en cuenta su soberanía. El Estado moderno es en el que el pueblo es soberano. No hay otro titular del poder sino el pueblo. Para comprender cómo es que aparece el poder constituyente, tenemos que abordar la materia desde por lo menos un par de perspectivas. Una es la de los fenómenos económicos que permiten esta situación a la que le hemos llamado primero la acumulación y luego el crecimiento del poder coercitivo del Estado que va con la acumulación y el crecimiento del Estado a través de la acumulación de capital. El discurso de la constitucionalidad, es decir, el fenómeno mediante el cual se llega al pacto, es, digamos que el mantra histórico del pensamiento hegemónicamente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una corriente en la historia de las ideas políticas que es necesario contar con una constitución para controlar el poder, para que el titular, el soberano del poder, mantenga el derecho que por naturaleza le corresponde. Entonces, el constitucionalismo es una doctrina que plantea el control de las desigualdades que eran anteriores a la invisibilización de la nación soberana. Quien establece las reglas para controlar el poder es el poder constituyente. El poder constituyente es el concepto, es la representación que tenemos mediante la cual el sujeto titular de la soberanía ejerce su rol, ejerce su presencia en la sociedad política. Se le llama poder constituyente a la capacidad que tiene el sujeto político de la modernidad, que es el pueblo, para constituirse a sí mismo, para definir cuáles son las reglas de convivencia y cómo va a existir este pueblo frente a un gobierno según el cual pueda convivir y pueda establecerse una relación armoniosa con todos los demás. El poder constituyente, en este sentido, es una doctrina y la doctrina es una representación teórica
de la realidad política es una categoría jurídico-política que se utiliza para el proceso de toma de decisiones en los que se consulta la voluntad del soberano y titular del poder. Esta doctrina sostiene que el que es titular del poder debe poder decir cuál es su constitución, cuáles son los extremos, los términos, las cláusulas de ese pacto que quiere para su coexistencia y cuáles son los términos en que prefiere que quede documentado el orden para que el poder que tiene sea igual, regular y normalizado por la autoridad y por la comunidad. El poder constituyente, entonces, eh, coincide con un fenómeno que tiene que ver con el predominio de las ideas dentro de la sociedad. Así como en Europa en algún momento triunfó el liberalismo político, el mismo que postulaba un mecanismo para que el poder no quede concentrado en pocas o en una sola mano, sino que se reconozca la diversidad, la heterogeneidad, la pluralidad de titulares que conforman el pueblo. De esa misma manera, cuando se expande el liberalismo por el mundo, llega a América y América se vale de las doctrinas que habían triunfado en la modernidad europea y estas resultan importándose. La importación supuso también la adquisición de un distinto modelo económico que se basaba en la expansión del mercado, en el comercio, la acumulación de capital. Entonces, el liberalismo como doctrina política y el capitalismo como doctrina económica se trasladan, se importan a América y en América se termina importando las dos cosas, la doctrina política del liberalismo y el modo de producción derivado de la economía de mercado del capitalismo. Uno de los argumentos o de las excusas para generar este tipo de relación entre el pueblo y la economía se da porque en América también existía una burguesía emergente que iba afianzándose dentro del mercado capitalista. Por eso es que la Carta Constitucional necesita que se establezcan en su contenido también reglas para que quienes estaban avanzando como sujetos económicos pudieran contar con reglas que le permitieran desarrollar su comercio. Por eso es que coinciden la necesidad de el poder económico para continuar con el proceso de acumulación de capital, coincide con la necesidad de contar con libertad política. El comercio necesitaba un contrato con estipulaciones sobre el uso del poder. Ese contrato va a ser la Constitución. Por eso es que el comerciante, el burgués, debía negociar el poder a cambio de libertad. Libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad de expresión y libertad religiosa. La utilidad entonces de la Carta Constitucional consiste en que va a permitir que el poder monárquico se quede desplazado y por lo tanto que el propio pueblo mantenga su protagonismo. Los comerciantes y los banqueros le atribuyen a este documento constitucional la propiedad de conjurar los abusos y los impedimentos que afectan la libertad de comercio y de industria con su existencia. Dentro de la genealogía, a quien le corresponde decidir cómo se constituye la comunidad política, es decir, el pueblo, necesita de un mecanismo que permita la implantación de este
poder de carácter moral, de carácter político, dentro de la operación de la sociedad. La parte operativa del desarrollo del liberalismo político con el reconocimiento del pueblo como soberano, esta parte operativa se hace visible, se puede realizar, se puede concretar gracias a la identificación de órganos que son en los que se va a materializar el poder del pueblo a través de la elección. Si el pueblo es el soberano puede elegir quiénes van a ser portavoces de su deseo, de su voluntad política dentro del Estado. Por lo tanto, a través del sistema electoral se crea un sistema operativo de representación de la voluntad del pueblo, que es lo que define los poderes del Estado, los poderes constituidos del Estado, que son los que tienen la potestad de afirmar la voluntad de la población. Entonces, nos encontramos con que, de una parte, la nación es la que tiene la potestad de definir los contenidos de la Carta Constitucional, pero la nación le delega a los representantes la autoridad para decidir cuáles son estos contenidos. Si el pueblo soberano tiene la potestad, la pregunta que nos hacemos es, muy bien, yo como pueblo le delego a mis representantes la autoridad para que por mi cuenta, en mi nombre y en mi interés, decidan cuáles son los contenidos de mi carta, de mi pacto, de mi estatuto. Entonces, la cuestión es, si hay una delegación de por medio, ¿cómo se comportan estos representantes de la voluntad popular? ¿Obedecerán ellos a esta voluntad? ¿Sabrán interpretarla correctamente? ¿Serán leales con la voluntad del pueblo que los ha elegido como sus mandatarios? ¿O, por el contrario, una vez que reciben el mandato, desconocen la voluntad del pueblo que los ha elegido y por lo tanto comienzan a operar de acuerdo a una voluntad, preferencia o interés no del pueblo, sino la voluntad o interés de ellos mismos? ¿Hasta qué punto cabe una suplantación y por lo tanto un mal uso de la autoridad dentro de la capacidad que le reconoce el poder constituyente a quienes actúan como poder constituido? ¿Cuánto del uso de este poder que les encarga el pueblo se usa bien y por el contrario, cuánto es que este poder no es suficientemente respetado ni honrado por quienes han recibido el mandato? Esto es en cuanto al Estado moderno en general, pero también cabe hacer una referencia a cómo es que en los últimos 20 o 40 años aparece el neoconstitucionalismo, según el cual también hay una presencia de un diferente operador de estos procesos políticos, en cuyo caso ya no es directamente el pueblo el que delega, sino que quienes se convierten en el poder constituido son tutelados por el juez constitucional. Entonces, al importar las premisas del neoconstitucionalismo, nos encontramos nuevamente ante una segunda etapa de colonización del pensamiento en América, porque importamos de Europa los últimos desarrollos según los cuales existe un Estado constitucional de derecho, el mismo cuyo contenido es interpretado por el juez constitucional que opera o como soberano o como tutor del soberano de un Estado democrático.